Hermanos, para empezar, vamos a Mateo, capítulo 5. Hermanos, hoy día voy a continuar hablando acerca de la familia. Hace 2 semanas nosotros estudiamos el hombre de Dios en la familia. La semana pasada estudiamos la mujer dentro de la familia. Hoy día deseo enseñar sobre los niños. De verdad me he dado cuenta que de verdad necesitamos algo de una conferencia o algo, porque hay tantas cosas que tenemos que enseñar. ¿Y por qué? Bueno, antes de enseñar sobre la familia, me gustaría hablar acerca de otra cosa. El carácter del cristiano. Vivir una vida santa y vivir una vida conforme a la imagen de Dios. Porque si nosotros aprendemos los principios de una familia bíblica, no nos va a ayudar a menos que seamos conformes a la imagen de Cristo. El problema siempre en la iglesia es la falta de carácter, conformidad a Cristo. En el día de hoy, la iglesia evangélica tiene muchos problemas. Casi ni se puede usar la palabra evangélico en el día de hoy porque significa tantas cosas. Muchos de los evangélicos y muchas de las iglesias se han apartado totalmente de las Escrituras. Cuando yo llegué al Perú en 88, siempre me gustaba testificar en las calles, en los parques y también con los taxistas. Y siempre testificando, yo siempre empiezo preguntando así: si murieras ahora, ¿dónde irías? Y mayormente me decían, bueno, yo iría al cielo porque soy buena gente. Y siempre eran católicos que me respondían así. Ahora, en 2012, estoy aquí en Lima, estoy testificando en la calle, predicando en los parques, hablando con los taxistas. Y muchas veces, en un mes, muchas veces, testificando con una persona, he preguntado, si murieras ahora, ¿dónde irías? Ellos me han respondido, bueno, al cielo. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia evangélica. Porque soy buena gente. Porque leo mi Biblia. Me doy cuenta que en el día de hoy el evangelio no se predica en muchas iglesias evangélicas. Si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió por este pecador y por medio de una obra del Espíritu Santo me he arrepentido y hasta el día de hoy creo que Cristo es el único Salvador, y la evidencia de que mi fe no es vana es que el que comenzó la buena obra en mí hace 30 años, todavía la está perfeccionando. Yo creo que en el día de hoy, la iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. Personas van a la iglesia, toda su experiencia cristiana, toda su vida cristiana gira alrededor del culto domingo. Las canciones bonitas, los predicadores, ¿no?, elocuentes, sentimiento en un momento cada semana durante la mañana, domingo. Esa no es la vida cristiana. Y otras iglesias y predicadores, yo estaba viendo, prendimos el televisor para ver los programas cristianos aquí en Perú. Supongo que hay algunos predicadores, no sé, que de verdad prediquen el evangelio, pero todo era prosperidad, sanidad, experiencia, todo para el hombre y no para la gloria de Dios. Nadie hablaba de la santidad, de vivir una vida santa, de tener una familia bíblica.
de caminar en la calle como cristiano. Chicas vestidas como, caramba, mundanas y cantando gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Hombres hablando más de negocios y dinero y prosperidad y carros. Predicadores inventando fórmulas antibíblicas para sacar dinero de la gente. Gente que no estudia las Escrituras. ¿Qué ha pasado aquí en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos reducir el santísimo evangelio de Cristo a un negocio? Muchos de los pastores, estos de la prosperidad y otras cosas, su Dios es su estómago. Y los que siguen predicadores así tienen el mismo Dios, su estómago. ¿Qué me importa el dinero? ¿Qué me importa los carros y las casas? Cristo murió por mí. Cristo me promete su presencia, su vida, el poder para caminar en novedad de vida. No, hermanos. Sí, se nota que la iglesia evangélica ha crecido, pero es una iglesia por un circo de falsos profetas siguiendo los deseos de tu estómago. ¿Cuántas iglesias aquí en Latinoamérica? Pastores caídos en el pecado, personas viviendo, miembros de la iglesia viviendo en inmoralidad y fornicación y adulterio. Entras en la casa de un evangélico en el día de hoy. No tiene ídolos, no tiene María, no tiene José, no tiene San Pablo, pero sí tiene un televisor que está contaminando toda la casa con películas y otras cosas horripilantes, horribles. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser un pueblo santo, no un pueblo legalista. No, jamás, pero un pueblo santo. Un pueblo inocente. Un pueblo que no piensa en cosas como prosperidad física, sanidad física, casas y carros y poder para ganar tu vida en esta vida. Jamás. Nuestra meta, después de conocer a Cristo, después de verdad ser convertidos, nuestra meta debe ser conformidad a Cristo. Yo quiero ser como Él. Quiero caminar, andar en santidad como Él. Quiero amar a mi esposa como Él ama a la iglesia. Quiero criar a mis hijos como Dios cuida de sus hijos. Eso es lo que quiero. Quiero un corazón puro. Una mente limpia. Honestidad, integridad, nobleza. Muchos de ustedes jóvenes aquí en la iglesia hoy día, leyendo su Biblia, no se dan cuenta que han pecado ya. ¿Por qué? Ustedes estaban ahí sentados en su silla mientras los ancianos y las mujeres estaban parados. No han entendido la ley que dice el joven fuerte debe pararse y dar su silla a otro. Nobleza, integridad. ¿Ves? Esa es la vida cristiana. Hombres, mujeres, diferentes. Todos en el día de hoy me dicen, queremos cambiar el mundo. No puedes cambiar el mundo si eres como el mundo. Siempre es el principio bíblico que tenemos en las Escrituras para tener poder. Para ser relevantes en el mundo, para ser bien usados por el Señor, nosotros tenemos que ser totalmente distintos, totalmente diferentes. Pero ¿qué tenemos? Las iglesias evangélicas en el día de hoy,
¿Cómo van pescando a los hombres? ¿Cómo evangelizan? ¿Cómo atraen a los hombres? ¿Por medio de ser como el mundo? ¿De verdad? La iglesia en el día de hoy me parece que busca imitar al mundo en todo. El mundo, ¿le gusta al mundo un tipo de música? Entonces en la iglesia vamos a usar el mismo tipo de música, solamente un poco más santo, ¿no? La iglesia, el mundo se viste de tal forma, también en la iglesia vamos a hacerlo. El mundo habla de tal forma, entonces también en la iglesia. No vamos a ser relevantes en este mundo por medio de ser como el mundo. No vamos a tener el poder de cambiar el mundo si somos como ellos. La iglesia evangélica llena, no de la palabra de Dios, tampoco el Espíritu Santo, sino las ideas del mundo, las prácticas mundanas. Y el apóstol Pablo no está enseñándonos, sino los psicólogos. Si nosotros queremos de verdad reformar la iglesia, tenemos que volver a las Escrituras. Volver, estudiar y ver que lo más importante no es mi bienestar, no es mi prosperidad económica. Lo más importante es mi conformidad a Cristo y la gloria de Dios. Yo como siervo, perdiendo esta vida para ganar la vida que viene. Hermanos, ¿qué circo tenemos en el día de hoy? No debe ser. O personas van a la iglesia tan santas y cantando y hablando, ¿no?, en su lenguaje cristiano, pero regresan a la casa y la casa es un desastre. El hombre no ama a su esposa, la esposa no se somete a su esposo, los niños pueden ver las contradicciones y nadie está enseñando ni disciplinando a los niños, y es un hogar mundano, es un hogar mundano que simplemente va a la iglesia. Hermanos, mira, antes que hablemos de la familia, mira versículo 13 de capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, en el día de hoy, y con razón, el mundo se burla de los evangélicos. No porque como antes, porque eran fanáticos a la Biblia. No, el mundo se burla de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Las contradicciones, hipocresías, pecado. ¿Cómo podemos restablecer nuestra reputación? Primeramente tenemos que darnos cuenta que muchos que son evangélicos no son evangélicos, ni son cristianos. Nunca se han convertido. ¿Por qué nunca se han convertido? Porque en sus iglesias no se predica el evangelio, sino un evangelio reducido que dice algo así: ¿quieres ir al cielo? Sí, entonces repite esta oración después de mí. ¿Has repetido la oración? ¿Has tomado tu decisión? Sí, ahora eres creyente. Bienvenidos a la familia de Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio es que todos los hombres son pecadores y Dios es justo. ¿Y cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y todavía ser justo? Y la única respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo, quien en la cruz llevó el pecado de su pueblo y experimentó la justicia de Dios en su lugar. Habiendo pagado la pena contra nosotros, resucitó al tercer día, ahora está sentado a la diestra de Dios, y el hombre puede ser salvo. ¿Cómo? Por medio de arrepentirse y creer. ¿Y cómo va a saber que ha creído? Porque el Espíritu Santo, no un pastor, el Espíritu Santo va a dar el testimonio. Y va a continuar con el testimonio. ¿Cómo? Él va a seguir creciendo en santificación.
Así es el Evangelio. Pero no se predica en el día de hoy. ¿Por qué? Los pastores predicando prosperidad, victoria. Y mayormente los únicos que prosperan en una iglesia así son los pastores que predican prosperidad. ¿Cómo puede ser? Pero después de confiar en Cristo, ¿en qué debemos pensar? En ser como Él. Él es el maestro, nosotros somos discípulos. Es el trabajo del discípulo ser como su maestro. Y su maestro, nuestro maestro, murió en una cruz. Rechazado totalmente por el mundo, pero por medio de Él y su muerte, el mundo cambió. Pero vamos a volver a nuestro texto, en versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será celada? No sirve más para nada. Algo muy importante aquí, lo que muchas personas estudian este texto fuera de su contexto. Simplemente piensen en versículo 13 y nada más, solamente versículo 13. Y usen este texto para decir que debemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo, que nosotros debemos ser personas siempre en la calle predicando, nosotros debemos influenciar al mundo. Pero no entienden que este texto debe interpretarse dentro del capítulo entero. Él está diciendo básicamente, hay ciertas propiedades que la sal tiene, ciertas características que la sal tiene. Si quitamos estas características, no más tenemos sal. Si reemplazamos las características de sal con otras características, aún características buenas, todavía no tenemos sal. Y lo que él está diciendo es lo siguiente. Hay características del discipulado verdadero, de un discípulo verdadero. Si estas características no se encuentran en nuestra vida, creciendo, desarrollándose, es muy posible que no somos creyentes. Pero a la vez, está enseñando la iglesia, si nosotros de verdad queremos ser sal, queremos ser una influencia para cambiar al mundo para el bien, entonces necesitamos estas características. ¿Y cuáles son las características? Capítulo 5, versículo 3. Los pobres en espíritu, dependencia total en Dios. Los que lloren, versículo 4, quebrantamiento, no solamente sobre el pecado o por causa del pecado de la cultura, sino quebrantamiento con respecto a nuestro propio pecado. Tenemos corazones sensibles al pecado y caminamos en quebrantamiento. Versículo 5, los mansos, se define, no tenemos tiempo, pero esta palabra se define por Salmos 37. Es una persona que confía, se apoya en Dios y sus promesas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando yo voy a muchas iglesias evangélicas, cuando yo veo en el televisor muchas prédicas, yo no veo personas que tienen hambre y sed de justicia. Yo veo personas que tienen hambre y sed de prosperidad. De prosperidad, de cosas de este mundo. Cristo solamente es un medio para que puedas satisfacer todos tus deseos carnales. Vienes a Cristo, ¿por qué? Bueno, Él te puede dar lo siguiente, y una lista. Como una lista de compras. Sí, yo voy a ir a Cristo porque Él puede darme esto, y Él puede darme esto, y Él puede darme esto. ¿Qué es eso? Hermanos, no solamente estoy en contra de predicaciones así,
¿Qué palabra puedo usar? Aborrezco. Me enferman. Son blasfemia contra la gloria de Cristo. No, hermanos. Si quieres al mundo, vete al mundo. Pero si quieres a Cristo, vete a Cristo. A Cristo. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Estás luchando para ser más santo, más conforme a Cristo? Bienaventurados los de limpio corazón. Muchos piensan cuando estudian este texto, ellos es como pueden ver un corazón blanquito, sin mancha. No es lo que el texto significa. Está hablando de competencias, de diferentes lealtades. Que nosotros como cristianos, en vez de buscar este mundo, debemos buscar tener un corazón que no tiene competencia dentro. No hay diferentes lealtades, sino que hay una lealtad a Cristo Jesús. Yo tengo un amigo, Ray Comfort, que ha escrito un libro que dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y bajo dice que es nada más que un mito. Y en la tapa del libro hay un dibujo de un cristiano echado en el piso y todo el pueblo está apedreándolo. No, Dios tiene un plan para tu vida y es para su gloria y puede significar no prosperidad, sino muerte. Y antes sufrimiento. Y los predicadores que dicen otra cosa no son predicadores, son vendedores de mentiras. Mira cómo el Señor ha bendecido el mundo latino. Pero ahora en los últimos años, estos payasos predicadores engañadores que han entrado con sus conferencias inmensas. Y hay una lista muy larga. ¿Cómo puedes reconocer un predicador verdadero? Primeramente va a predicar el evangelio bíblico. Si no predica el evangelio, si no se centra en el evangelio, su ministerio, él no es de Dios. Y muchos de esos predicadores puedes escuchar sus sermones 20 veces y ni una vez vas a escuchar el evangelio. ¿Cómo puedes saber que un hombre es hombre de Dios? Jesús dice, los conoceréis por sus frutos. No porque viven en una mansión, no porque tienen un carro nuevo del año, porque son siervos. Son siervos. Muchas veces cuando vengo acá, personas se me acercan y me dicen, pastor, no puedo creer que después de la prédica tú estás aquí hablando con gente. Pero yo tengo 10 años en mi iglesia y todavía no he podido sacar una cita con mi pastor porque los pastores son reyes, los pastores son apóstoles, los pastores... Es una mentira. Y es mejor que los hombres salgan de la iglesia temprano antes que contaminen más gente. ¿Qué ha pasado acá? No, hermanos, no debemos seguir iglesias, no debemos seguir reuniones emocionantes, no debemos seguir pastores, debemos seguir a Cristo a través de estudiar su palabra. Es lo que necesitamos. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Los humildes que se dan cuenta que son salvos solo por medio de Cristo y solo por medio de su misericordia. Entonces ellos también tienen misericordia de otros. Y una de las manifestaciones más grandes de la misericordia es que al pueblo de Dios, servicio. Y al mundo perdido, evangelismo.
Nuestras dos tareas, dos trabajos. No es nuestro trabajo buscar, ¿no?, comodidades, buscar cosas mundanas. Nuestro trabajo es servir al pueblo de Dios y testificar a los que no conozcan a Cristo. Es la manifestación de misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. De nuevo, debemos ser como los que construyen puentes entre Dios y el pecador, tratando un ministerio de reconciliación, andando por las calles, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, por todas partes, con un ministerio de reconciliación, predicando el Evangelio para que todos vengan a conocer a Cristo. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué los predicadores nunca predican este texto? Los que buscan la piedad, los que desean ser piadosos, sufrirán. ¿Por qué no predican así? Hermanos, esta vida es tan pasajera. Vivimos solo para servir a Cristo. Solo Él. Solo Él. Y si somos así, entonces sí podemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo. Entonces, antes de hablar de la familia, yo tengo que hablar del carácter. ¿Por qué? Una persona que no sabe mucho de lo que la Biblia dice con respecto a la familia puede hacer bien si tiene el carácter de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero una persona que sabe todo lo que la Biblia dice, que no tiene carácter, él no puede manejar, administrar una familia. Ahora vamos a empezar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hermanos, ¿no quieren ustedes, mira, no quieren más? ¿No desean, anhelan más? Tú dices, ¿pero más de qué? ¿Más de Cristo? ¿Más solidez en tu vida? ¿Más madurez? ¿Más integridad? ¿Más santidad? ¿Más justicia? ¿Menos hipocresía? ¿Menos contradicciones? Mira, algo que siempre digo. Uno puede escucharme predicando y no sabe si la persona no va a saber que soy hombre de Dios por medio de predicar. Él va a saber que soy hombre de Dios por medio de verme con las personas más cercanas a mí. Por medio de observarme en mi familia. Muchos de ustedes, muy sinceros, van a la iglesia domingo. Sinceros, no estoy hablando de hipócritas ni nada, pero sinceros. Muchos de ustedes van a la iglesia. La alabanza es bonita. La prédica quizás es edificante. Pero cuando sales del culto y regreses a la casa, es como oscuridad. Hay peleas, enojo, ira, malicia. Los niños dejando al Dios de sus padres. Como enseñé esta mañana, que de 10 familias evangélicas, de 10 niños que salen, o jóvenes que salen de una iglesia evangélica, 9 de ellos vuelven al mundo. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nunca fueron convertidos. Pero segundo, por causa de lo que estamos haciendo. Mira, una reforma quizás puede empezar con la iglesia, pero no puede terminar.
Si tú dices que ahora tienes buena doctrina o buena soteriología, entiendes las doctrinas grandes, clásicas de las Escrituras, de la historia de la iglesia, está bien, pero no solamente es la iglesia, es reformar también la familia. Reformar nuestra manera de hacer todo lo que hacemos. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijo, niño, joven, si tú dices, ¿pero por qué es justo? ¿Porque Dios dice que es justo? No tiene que explicarse Dios. Él no tiene que contestar tus preguntas. Es justo. Tú debes obedecer a tus padres porque Dios dice que es justo. Es lo correcto ante Él. Quizás no es lo correcto ante tus amigos. Quizás tus amigos no obedecen a sus padres. Quizás si tú empieces a obedecer a tus padres, tus amigos te van a criticar. ¿Qué importa? Tus amigos un día no te van a juzgar. Dios sí te va a juzgar. Y cuando tú estás viviendo en desobediencia contra tus padres, tú estás viviendo en desobediencia contra Dios, estás practicando injusticia. Y Primera de Juan dice que el que practica injusticia no es de Dios. Tu comportamiento, joven, con tus padres revela si eres cristiano o no. Pero es otro problema, ¿no? Porque tantos padres no entienden el Evangelio. Entonces ellos piensan que simplemente porque sus hijos en una escuela dominical, sus hijos oraron una oración cuando tenían 8 años, ellos creen que sus hijos son salvos. Aunque en la casa los hijos viven como incrédulos, todavía son salvos. ¿Por qué? Porque hicieron su oración un día. Superstición. Es un rito vacío, evangélico. La evidencia, joven, de tu conversión, una conversión verdadera, es cómo andas. Y especialmente cómo andas en tu familia. Porque ante Dios, lo peor que puedes hacer en la sociedad es no honrar a tu madre y a tu padre. Es lo peor. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No solamente obediencia, sino versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Algo muy importante. Muchos predicadores en el día de hoy, cuando predican este texto, inmediatamente empiezan a hablar de la promesa. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a dar tal cosa. Es un error. Tú debes obedecer a Dios porque Dios es digno de tu obediencia, si Él te da algo o no. Si Él te mata, Él todavía es digno de tu obediencia. ¿Me entiendes? No estamos hablando de, yo voy a hacer eso porque si lo hago, Él va a cumplir promesas conmigo y yo voy a prosperar. ¿Qué es eso? Joven, tú debes obedecer a tus padres. Pero tú dices, pero mis padres no son creyentes. Todavía debes obedecer y honrar a tus padres en todo lo que puedas. La única excepción, si te piden violar los mandamientos, si te piden violar la ley. Debes obedecer y honrar. Mi esposa estaba viendo ayer, que me dijo que ella estaba buscando en el internet con respecto a las enseñanzas para mujeres y sumisión y otras cosas. Y ella encontró, creo, un artículo que decía, un predicador diciendo o predicando que la mujer debe someterse a su esposo solamente si él es espiritual. Entonces, la mujer determina si su esposo es espiritual o no. No es lo que la Escritura dice. Debemos honrar al rey, aun cuando no estamos de acuerdo con él.
Yo no estoy de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, pero no voy a hablar mal de él en el sentido de usar palabras fuertes contra él. No, yo voy a respetar la oficina que tiene. Yo puedo predicar contra cosas que quizás él ha decretado, pero no voy a hablar palabras contra él. Hay una línea de autoridad que Dios nos ha dado en la Biblia y necesitamos aprender cómo someternos a esta línea. Ahora dice que no solamente debemos obedecer, sino honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y no solamente el día del padre, no solamente el día de la madre. Es como cuando una persona dice que yo he separado el día de reposo para el Señor. Yo creo que Alfonso esta mañana dijo, debemos separar todos los días, o hermano Zacarías, al Señor. Es cierto. Debemos siempre honrar a nuestros padres. Todo lo que podemos. Es un mandamiento de Dios. Now, joven, si tú dices, mira, yo voy a honrar a mis padres cuando ellos se porten mejor, entonces tú has llegado a ser su juez y también no estás obedeciendo a Dios, porque Dios te ha dicho que una característica en tu vida debe ser que se nota el honor que das a tu mamá y a tu papá. Y padres, si no aprenden a disciplinar a sus hijos bíblicamente, ellos van a aprender cómo deshonrar a sus padres, y ante Dios es lo peor. Casi no hay pecado peor. Cuando hablamos de la relación, las relaciones que tenemos en la sociedad, fíjate, en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Cuando cambian y son mandamientos que tienen que ver con la sociedad, el primer mandamiento tiene que ver con la familia y el comportamiento de los hijos. Ahora, porque no tenemos mucho tiempo, vamos un ratito a Levítico. Capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mira, como un joven dice, yo temo a Dios, yo temo a Dios. ¿Honras a tus padres? Porque si no honras a tus padres, no temes a Dios. Las dos cosas se relacionan. ¿Te das cuenta? Mira, de nuevo estoy hablando de hipocresía. Tú vas a la iglesia, estás ahí cantando, glorificando a Dios, regresas a la casa y no obedeces ni honras a tus padres. Todo lo que tú estabas haciendo se hace nulo. ¿Ves? No hay integridad, no hay nobleza. Todos están haciendo lo que les parece correcto en sus propios ojos, pero mira lo que la Biblia dice. Yo estoy en contra, por ejemplo, de los pastores que se portan como reyes, príncipes en la congregación. Pero a la vez, yo voy a una iglesia donde no soy pastor y todos los pastores son más jóvenes que yo. Pero yo les hablo con bastante respeto. Yo no me acerco, oye, ¿cómo está? No, es mi anciano. Es un pastor. Pero nosotros vivimos ahora en una cultura donde nadie respeta a nadie. Nadie da honor a nadie. Solamente tienes que abrir el periódico y ¿qué vas a ver? Tú dices, vamos a ver políticos corruptos, quizás, pero mira la manera de hablar, los que hablan, los que escriben. Fíjate en su manera de escribir, las palabras fuertes que usan, atacando, burlándose del presidente.
Quizás un presidente esté totalmente equivocado, pero no hemos aprendido a dar honor al oficio, a su puesto, a lo que él hace. Se nota también en la familia. Hijos de 10 años, 5 años, no, jóvenes de 15, 9 años, ¿haciendo qué? Hablando mal contra sus padres, discutiendo con sus padres, debatiendo con sus padres. No, hermanos, no puede ser. No puede ser. Jóvenes, yo sé que muchos de ustedes van a iglesias donde todo es bonito, ¿no? La música, batería, diferentes canciones modernas. Y te gusta ir allí porque la gente no tan chévere, tan buena, no, los otros jóvenes, bonitos y todo lo demás. Quizás lo que tienes es una sociedad de personas muy bonitas que ni conocen al Señor, que están allí no porque la palabra de Dios se predica, sino porque hay diversión. No. Debes estar en un lugar donde vas a aprender cómo andar como hombre bíblico. Hombre. No adolescente, hombre bíblico. Y una de las primeras cosas que tienes que aprender es que debemos honrar a nuestros padres. Vamos a leer algunos textos en Proverbios. Padres, el libro de Proverbios es un libro que ustedes deben estar enseñando a sus hijos. Es una buena práctica. El momento que el niño puede aprender, ¿no?, de ti, como tiene 3, 4 años, y ahí leyendo quizás 5 años, 6 años leyendo, debes estar ahí pasando por el libro de Proverbios continuamente hasta que salga de la casa. Yo demoro más o menos 1 año para pasar por todo el libro de Proverbios con mis hijos, versículo por versículo. No solamente el libro de Proverbios, porque Proverbios sin Cristo no va a hacer nada. Predicando Cristo, predicando el Evangelio, predicando otras palabras en la palabra de Dios. Pero el libro de Proverbios ayuda al joven a aprender a ser hombre, ser mujer. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué podemos ver aquí? La autoridad de los dos. Yo tengo autoridad en mi familia. Mis hijos tienen que obedecerme. Mi esposa tiene autoridad sobre los hijos. Y si los hijos desobedecen a mi esposa, están desobedeciéndome a mí. Si insultan a mi esposa, me han insultado. Quizás has venido de un matrimonio o algo, quizás ahora tienes una esposa o un esposo que no es el padre, no es la madre de tus hijos, algo así. Y a veces los hijos, yo lo he visto muchas veces, dicen, pero tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Yo no tengo que obedecerte. No. Si el joven dice, tú no eres mi madre, el papá dice, ella es mi esposa y la persona que yo honro en el mundo. Y tú vas a honrarla en mi nombre. Y si no, vas a tener problemas conmigo. Ella es mi esposa, la persona más importante en todo el mundo para mí. Si tú tienes problemas con ella, tú tienes problemas conmigo. A la vez, a veces el niño va a usar a la madre en contra del padre y la madre tiene que decir, no, un ratito. Tú no vas a hablar mal de tu papá en mi presencia. Si hay un problema, podemos hablar con él, pero tú no vas a deshonrar a tu papá en mi presencia. Mi papá no era creyente. Y a veces un hombre muy fuerte,
muy difícil. Yo recuerdo una vez cuando yo tenía como 12 años, me enojé y en la presencia de mi madre que era creyente, yo empecé a hablar mal de mi papá. Ella me agarró, me sentó en una silla así. Ella dijo, nunca vas a deshonrar a mi esposo. El hombre que yo honro, tú vas a honrar. Aquí podemos ver que los dos tienen autoridad. Vamos a Proverbios 10, capítulo 1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí es lo que tenemos que ver. Muchos jóvenes se creen, pero no sé, maduros, inteligentes, porque no obedecen a sus padres. Pero ¿qué dice? Dios ve la desobediencia como la necedad. Él dice, el hijo sabio alegra al padre. Entonces, el hijo que entristece a su padre no es sabio, es un necio, es un tonto. Y el hijo necio es tristeza de su madre. Si estás viviendo en desobediencia, causando problemas, tristeza a tu madre, no eres un chico inteligente, sábelo todo. Eres, en los ojos de Dios, que te va a juzgar, eres un necio. Un necio. Padres, tenemos que ver, cuando los hijos nos desobedecen y no nos honran, es casi lo peor que pueden hacer en la sociedad. Si tú lo permites, estás permitiendo que tu hijo peque contra Dios de una manera muy, muy grave. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No en mi casa. No en mi casa. Yo echaré a mi hijo varón de la casa si es necesario, pero él no va a deshonrar a su madre. No. Mis hijos saben, si deshonran a su madre ni debe disciplinarlos, porque es asunto mío ahora. Y cuando regreso a la casa, no. Ella es mi esposa. Yo sé que en el día de hoy eso no significa mucho para muchos de los hombres, pero ella es mi esposa. La hija de Dios que el Señor me ha dado para guardar, cuidar. No. No con sus palabras y no con sus manos. Diecinueve, 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Mujeres vienen a la iglesia siempre diciendo, mi hijo me ha maltratado. ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el esposo? Y mujer, si no tienes esposo, o tu esposo ya está caminando con Adán, que tampoco cuidaba a Eva. Si este niño tiene 6, 10, 12 años, mujer, tú puedes manejarlo. Y debes hacerlo ahora. Porque cuando el niño tenga 16 años, te va a hacer daño. Te va a hacer daño.
No debemos dar a luz solamente para traer a monstruos a este mundo. Proverbios 20. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dios no está diciendo que debemos practicar esta forma de disciplina en el día de hoy. Entonces, ¿por qué lo he leído? Para que los jóvenes sepan lo que Dios piensa de su rebeldía. Merece la pena de muerte. ¿Ves? Y Él dice que debemos hacer algo para sacar este mal de en medio de nosotros. ¿Qué significa? Hermanos, cada generación, cuando una cultura empieza a apartarse de Dios, entonces ¿qué pasa? Cada generación es peor, es peor, es peor, es peor. Yo tengo miedo. ¿Cómo será en 40 años los Estados Unidos? Los colegios peligrosísimos, inmoralidad indecible. ¿Qué va a pasar cuando estos niños tengan niños? Es lo mismo aquí en Perú. ¿Qué va a pasar? Y la iglesia, mientras hay un hueco en la nave, un hueco gigante, agua está entrando, la nave está hundiéndose, tenemos predicadores, payasos hablando de prosperidad. Mientras toda la cultura se destruye, ellos están hablando de oro y plata. Hermanos, el problema es que tenemos que volver al Evangelio y tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que reestructurar, reconstruir nuestras vidas encima de las Escrituras. Y el propósito de las Escrituras, de vez de llevarnos a Cristo, es hacernos como Cristo. Las dos metas de las Escrituras: llevarnos a Cristo y hacernos como Cristo. Dices, pero Pablo está predicando muy fuerte hoy. Hermanos, cuando el niño está en medio de la calle y ya viene el carro, el padre no silba, no habla en voz suave. Si no pueden discernir la corrupción que hay ahora entre los evangélicos y las tonterías que se enseñan y la inmoralidad que hay, si no puedes discernir esto, entonces también eres ciego. Si no puedes ver los problemas en la familia que hay y cómo Dios ve la rebeldía. Jóvenes, ustedes deben leer este texto, deben memorizar este texto y deben temblar ante este texto. Ahora vamos un ratito a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está hablando en el masculino, está hablando a padres, a varones.
el papá. Primeramente podemos ver quién debe ser el maestro principal en la vida de un niño. ¿Quién debe ser el maestro principal? El papá. El papá. ¿Quién debe ser la influencia más grande en la vida de un niño? El papá. En el mundo latino, como en mi país también, pero creo que hay otras razones acá, en el mundo latino la mamá es el centro de la familia. Creo que es una de las razones por las cuales María tiene tanta importancia en la teología latina. El padre está por ahí, nadie puede hablar con él, inaccesible es la madre. No, hermanos. El maestro principal debe ser el padre. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, vamos a Deuteronomio. En cada uno de estos textos se puede predicar como 4 horas, pero no tenemos tanto tiempo. Capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es el propósito más grande? Aprender a temer, honrar a Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, como hombre de familia, yo debo pensar no solamente en mis hijos, yo debo pensar en los hijos de mis hijos. Yo debo pensar en los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos. Porque lo que hago en mi generación va a impactar, influenciar la generación que viene. Y se nota aún en el mundo secular. Muchas veces, por ejemplo, tú ves un hombre que es ladrón, estafador, y tú ves a sus hijos. Y tú ves a sus hijos. Bueno, Dios puede sacar a una persona de las peores condiciones, pero aún en el mundo secular se nota que una generación influencia la otra generación. Entonces, hombre, mira, yo quiero ser un hombre santo, un hombre bíblico. ¿Para qué? Primero, para mí, para la gloria de Dios, para mí. Y para mis hijos. Y para los hijos de mis hijos. Si yo tengo que cambiar, yo tengo que ser conforme a Cristo. Eso no solamente afecta a mí, sino afecta a mis hijos, a mi esposa, a los hijos de mis hijos. ¿Puedes ver? Yo puedo ser un hombre que bendice no solamente a sí mismo, sino un hombre que bendice a sus hijos. Y los hijos de sus hijos, o yo puedo ser un hombre que contamina a sus hijos y contamina a los hijos de sus hijos. Entonces yo debo tomar en serio, estoy viviendo en piedad para la gloria de Dios, estoy viviendo en piedad para mi propio bienestar, pero estoy viviendo en piedad para las generaciones que vienen. Por eso nos anima, ¿no? Tú piensas que quizás tu vida no tenga mucho impacto. No es cierto. Tu vida puede cambiar al mundo. Pero tienes que tomar esas cosas en serio. Y él dice, versículo 3, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está diciendo? Que Jehová es el centro de todo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos es para Jehová, es para Dios. Una vida teocéntrica, cristocéntrica. Si un hombre dice, por ejemplo,
¿Por qué has venido a Cristo? Para que Él arregle mi matrimonio. No, por supuesto, personas vienen a Cristo porque tienen necesidades. Pero podemos ver que su motivo no es, bueno, quizás no podemos decir que no sea puro, pero podemos decir que por lo menos no es maduro. Yo debo venir a Cristo porque es Cristo, porque Cristo es digno. Si alguien me dice, ¿por qué debo amar a mi esposa? Porque Cristo es digno. Porque Dios es digno. ¿Por qué no debo mentir? Porque Cristo es digno, Dios es digno. El motivo más maduro, más completo, más puro, más bíblico es siempre, yo hago todo lo que hago para Él, para su gloria. Entonces, si mi esposa me falla, no voy a cambiar en mi actitud porque mi actitud no depende de su respuesta. Debo ser constante porque Dios me mandó. Nunca tengo excusa para hacer otra cosa. Ahora, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la meta? Amar a Dios. Ayer una hermanita me preguntó, ¿qué es la santidad? Muchas personas siempre cuando piensan en la santidad, piensan en no pecar. Bueno, no pecar es una manifestación de santidad, pero no es lo mismo. Conformarse a la ley de Dios es santidad. No, porque justicia es conformarse a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es santidad? Santidad, la palabra santo, proviene de una palabra que significa cortar, separar, significa separado. Cuando decimos que Dios es santo, ¿qué estamos diciendo? Que Él está separado de todo, trascendiente, separado. Que no hay otro como Dios. No hay otro como Dios. Él es totalmente separado, totalmente único. Él merece toda la gloria, toda la honra. Entonces, ¿qué significa? Dios estima a sí mismo más que a toda la creación. Dios ve su valor, que su valor es más grande que todo lo demás. Dios también ve correctamente y Él ve que Él es el más digno de amor. Él es el más digno de gloria. Él es digno de todo. Santidad es cuando nosotros vemos a Dios como Dios se ve a sí mismo y respondemos a la gloria de Dios como Él responde a su propia gloria. Él se ve como el más digno. Santidad es cuando tú ves a Dios como el más digno. Tú eres santo cuando ves a Dios como realmente es y entregas a Dios todo lo que Él merece. Entonces, santidad no es lo mismo como legalismo. Santidad tiene que ver con el corazón. Entonces, cuando nosotros instruimos a nuestros niños, no es para que sean legalistas, no es para que simplemente sepan las escrituras, no es para que simplemente vengan a ser salvos, sino es que vengan a ser salvos y vengan a vivir toda su vida para la gloria del único que es digno. Entonces, mira lo que dice en versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres. ¿Puedes decir que esta es una realidad en tu vida, padre? ¿Puedes decir que es una realidad en tu vida? Mira, no estoy hablando aquí poesía. Estoy hablando mandamientos que hay que obedecer. ¿Puedes decir que la palabra de Dios está sobre tu corazón? Estás estudiando la palabra, memorizando la palabra, y no solamente estudiando y memorizando, sino Él dice estas palabras que yo te mando. Entonces, la obra principal de un padre en la familia es que estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, ser conformado por la palabra de Dios. Es su trabajo principal. Luego dice en versículo 7, y las repetirás
a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Algo muy importante aquí. En mi casa, principalmente como 5 veces a la semana, 5 veces, yo me reúno con mis hijos. Estudiamos 7 versículos, ahora en las epístolas, y 7 versículos en Proverbios. Como 5 veces cada semana. Ahora, es importante, yo debo sentarme con ellos y estudiar las Escrituras juntos, versículo por versículo. Pero Él está hablando de otra cosa aquí. Él no está hablando de un tiempo de discipulado. Él está hablando de una vida. Un problema muy grande en la iglesia evangélica es el tiempo devocional. No estoy en contra, pero quiero que ustedes vean los problemas. Una persona un cristiano pregunta a otro cristiano, ¿has tenido tu tiempo devocional hoy día? Sí. Check. Ya, lo he hecho. Cumplí. Ahora no tengo que preocuparme porque ya lo he hecho. No, hermanos, no es así. La palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos un tiempo devocional solamente ¿para qué? Para tener el corazón, para tener la palabra de Dios en nuestro corazón y para pensar en la palabra de Dios todo el día. Y para que la palabra de Dios nos influencie, para que nos guíe, para que nos transforme. Y con los niños, no es que ya tenemos un estudio bíblico, como en el día de hoy, ¿qué dije, no? Personas viviendo de una manera mundana, van a la iglesia domingo, ya tienen su hora, sus 2 horas allí en el culto y salen y viven mundanamente de nuevo. Ese no es cristianismo. De la misma forma, no es ya en la mañana tuve mi tiempo devocional de 15 minutos, ahora regreso al mundo. No. Tenemos un tiempo devocional, ojalá más que 15 minutos, para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y para que cuando estemos con los hijos, no es que tenemos un tiempo devocional con ellos, no. Ellos nunca ven a su padre separado de Dios. Todo lo que el padre hace, Él hace para la gloria de Dios. Todo lo que se encuentra en la casa tiene que ver con Dios. Es una casa, un hogar entregado a Dios. Y no significa que es un hogar religioso, jamás. Es un hogar de gozo y paz y justicia. Pero todo viene de Dios y para la gloria de Dios. Cuando salgo con mis hijos, nosotros hacemos kayaking. Cuando estamos ahí en el río, no es que estoy predicándoles. Pero cuando vemos los árboles, cuando vemos el agua, cuando vemos toda la belleza que hay, ya damos gloria a Dios, hablamos de la grandeza de Dios. Una vida santa y no secular. Muchos han aprendido de la Iglesia Católica que tenemos una vida santa, que es la iglesia, tiempo devocional, y una vida secular. No es cierto. Toda la vida del cristiano es una vida espiritual, una vida santa. Una vida santa. Ahora voy a hablar muy rápido de algunas cosas muy importantes. Debemos enseñar la palabra de Dios para que los niños vengan a conocer a Cristo y vengan a tener a vivir una vida teocéntrica, cristocéntrica. Pero también en 2 Timoteo, vamos por aquí. Y esta noche me voy a los Estados Unidos, entonces ustedes no tienen que escuchar prédicas tan largas nomás. 2 Timoteo capítulo 3, dice en versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, desde la niñez. ¿Sabe qué? Un niño puede entender las escrituras. ¿Sabías? Un niño puede entender las escrituras.
Un niño debe, no, ¿tienes un niño de 2 años, 3 años? Si puedes hablar con el niño, entonces puedes compartirle la palabra de Dios. Mira, y dice, desde las Escrituras has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él está diciendo lo mismo que Jesús dijo a los fariseos cuando dijo, ustedes estudian, escudriñan las Escrituras, pensando que en ellas tienes salvación, pero ellas no señalan, apuntan a mí. Pablo está diciendo lo mismo. Yo he conocido ahora en los Estados Unidos personas que están tan hartas de la cultura depravada que ahora ellos quieren volver a una vida antigua, clásica, moral, y usan las Escrituras solamente para enseñar la moralidad. No, es muerte, no lo hagas. Usamos las Escrituras para enseñar a Cristo. Y una vida nueva en Cristo resulta en moralidad, pero una moralidad bíblica. Pero mira lo que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primeramente, si tú me dices que crees en la inspiración de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras, yo te digo que solamente has peleado la mitad de la batalla. Hay muchos que me dicen, pastor, yo creo que las Escrituras son inerrantes. Está bien, pero hay otra pregunta. ¿Tú crees que las Escrituras son suficientes? Ten cuidado antes que contestes. Porque las iglesias evangélicas en el día de hoy mayormente no creen que las Escrituras son suficientes. Hay que tener psicología, hay que tener marketing, hay que usar un montón de métodos, hasta de los hombres de negocios, para hacer crecer una iglesia. Hay que hablar con Freud y Rogers y Skinner, ateos que odiaban al cristianismo, para aprender cómo aconsejar a otros. No, hermanos, la iglesia evangélica en el día de hoy no cree que las Escrituras son suficientes. Es una mezcla de un poquito de la Biblia y mucha psicología, nada más. Y es peligrosísimo. Pero si nosotros creemos que la Biblia es suficiente, entonces, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, aquí tienes el medio de disciplinar a tus hijos. Primeramente, ¿qué debes hacer? Debes enseñar. ¿Cuántos padres se enojan con sus hijos porque sus hijos no se portan bien, pero nunca enseñan a sus hijos? Hay muchos hombres que dicen, mi esposa, ella no es la mujer que yo quiero que sea. Bueno, ¿cuánto tiempo has invertido en ella? Mis hijos. Pero ¿cuánto tiempo has invertido en tus hijos? Primeramente, enseñar. Enseñar. Y no solamente 30 minutos cada día. Todo el día. Enseñar. Hay que enseñar con las Escrituras. ¿Qué más? Hay que redarguir o reprender con las Escrituras. El niño nunca debe tener que preguntar, ¿por qué, papá? ¿Por qué dices que no podemos hacer tal cosa? Porque el papá debe siempre decir, mira, hijo, ahora te voy a enseñar una verdad acerca de la mentira, basado en la autoridad de la palabra de Dios. No vamos a mentir porque la Biblia dice, Dios dice, Dios. Mira, yo como padre tengo autoridad, pero mi autoridad, ¿de dónde viene? ¿De mis propias opiniones? Mi autoridad viene de Dios. Generalmente, pero específicamente viene de la palabra de Dios. Es como un pastor. Yo puedo decirte con toda autoridad que no debes cometer adulterio.
Pero si tú me preguntas, pastor, ¿yo debo ser misionero en China? Básicamente, la Biblia no dice, no me da tu nombre diciéndome si tú debes ser misionero en China o no. Mi autoridad proviene ¿de dónde? De las Escrituras. Entonces enseño a mi hijo, ¿por qué no mentimos? ¿Por qué no vamos a deshonrar a nuestra madre? ¿Por qué no vamos a tocar la propiedad de tus hermanos sin permiso? ¿Por qué no nos juntamos con jóvenes rebeldes? ¿Por qué, papá? ¿Qué dice? Entonces, lo que tienes que ver, algunos de los jóvenes acá, ustedes dicen, cuando no obedecen a sus padres, ustedes dicen, yo amo a Dios, es que no estoy de acuerdo con mis padres. Solamente tienes que hacerte una pregunta, ¿Dios te ha dado esta opción? No. Segundo, Padre, si tú estás hablando y enseñando y mandando conforme a las Escrituras, entonces tu hijo no puede tener una excusa así. Y no va a poder decir, yo amo a Dios, pero desobedezco a mi mamá. Sino el joven va a decir, el hecho que siempre estoy desobedeciendo a mi mamá demuestra que no amo a Dios y todavía soy inconverso. Entonces usamos la palabra para reprender, para decir no. La palabra significa de verdad, es como un abogado. De verdad, es como un abogado. Tú vas a tu hijo y con argumentos de las Escrituras, tú convences a tu hijo que él está en pecado. No conforme a tu opinión, sino conforme a la opinión de las Escrituras. Pero después de redarguir, después de reprender, ¿qué debes hacer? Debes corregir. La palabra en griego significa, por ejemplo, si un vaso cae al suelo, un hombre pone el vaso así, de nuevo, derecho. O cuando un soldado está marchando y cae, los otros soldados lo agarran y lo levantan. Entonces no solamente debemos reprender al niño diciendo, niño, no debes hacer así, sino debemos usar las Escrituras para mostrarle cómo debe comportarse. Por ejemplo, cuando su hermano se porta mal y este joven se porta mal por causa de su hermano, debemos enseñarle cómo no debes portarse mal y debemos enseñarle cómo responder bíblicamente cuando una persona se porta mal. Usando las Escrituras. ¿Puedes ver? No puedes escaparte de las Escrituras. Van a estar ahí siempre en el hogar. Y no solamente debemos corregir, sino una palabra que muchos no entienden. Debemos que, mira lo que dice, para corregir, para instruir. La palabra en griego significa entrenar. Now, yo les voy a mostrar algo. Fuimos un tiempo cuando nos mudamos al campo, una casa de campo, ¿no? Y mis hijos, mis dos varones estaban pero felices, ¿no? Ahí en el bosque corriendo como locos. Entonces yo estaba sentado un día ahí en el cuarto de estar leyendo la Biblia, estudiando, y mi hijo mayor, él entró corriendo y cerró la puerta, ¡wow! Y fue a su cuarto. Y yo le dije, oye, Ian, ven acá. Sí, papá, mira, no debes cerrar la puerta tan fuerte. Debes cerrar la puerta suave. Sí, papá, sí, ok. Entró en su cuarto. 5 minutos después salió de su cuarto corriendo, pasó por la puerta, ¡juan! De nuevo, cerró la puerta tan fuerte. Entonces me levanté. Ahora, aquí es algo que el padre tiene que discernir. Hay una diferencia entre rebeldía y simple ser niño. Entonces yo llamé Ian. Y el momento que dije Ian, él hizo así. ¡Ah! Me olvidé. Papá, lo siento, es que estoy tan animado. Estamos aquí en el bosque. Entonces yo le dije, ya, Ian, según 2 Timoteo capítulo 3, ahora te voy a entrenar. Yo quiero que entres en la casa y cierres la puerta y no quiero escuchar nada. Yo quiero que lo hagas 4 veces. Entonces, entrando, saliendo. Y yo fui y me senté, empecé a estudiar.
10 minutos después entró, ¡wham! El momento que cerró la puerta, ¡wham! Él hizo así, ¡ah! ¿Qué he hecho? Lo siento, papá. Ya, ok, entrenamiento, soldado, 8 veces. Ahora, si hay un león detrás de él, ese tipo de león no con rabia que come jóvenes, si hay un león detrás de él y él llega a la puerta, él va a abrir la puerta así. Mira, entrenamiento. Tú dices, no puedo llevar a mi hijo a un restaurante. ¿No es increíble que eres prisionero? Y tu hijo es el jefe ahora. No puedes ir al restaurante porque tu hijo no sabe portarse. Entonces en la casa, hazte un restaurante, pero con un palito. Ahora vas a aprender cómo sentarte en un restaurante. Entrenamiento. Tú dices, pero Pablo, demora bastante tiempo. Sí, por eso los hombres de Dios mueren cansados. Todos los hombres de Dios mueren cansados, si son casados. Una cosa más que es tan importante. Proverbios 23. Capítulo 23, versículo 26. Quizás es el texto más importante que voy a enseñar hoy día. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Personas muchas veces me preguntan, Pablo, ¿por qué haces homeschooling? Significa que mis hijos no van al colegio, sino yo les enseño en casa. ¿Por qué? Este texto. Dame tu corazón, hijo mío. ¿Qué significa? Un niño nace, va al kinder. ¿Quiénes son las influencias más grandes en su vida? Los otros niños. Los otros niños. En el colegio, en primaria, ¿quiénes son las influencias más grandes en la vida del hijo? Los otros niños. Los otros niños. Secundaria, universidad. Aún en la primaria, los padres no tienen su corazón. El papá no tiene el corazón del hijo. Los amigos en el colegio tienen el corazón del niño. Y los niños regresan a la casa, aún en hogares cristianos. Los niños regresan a la casa, pero no quieren estar juntos como hermanos. 2 hermanos y una hermana no son los mejores amigos, no. El hermano mayor no quiere saber nada de su hermano menor o su hermana menor. Quiere estar con sus amigos, no quiere estar en la calle, ni quiere comer ahora. Quiere estar con sus amigos en la calle. Ellos tienen su corazón y no el papá. Tú dices, pero yo no puedo hacer homeschooling, algo así. Yo entiendo, pero por lo menos tienes que darte cuenta de algo. Tú no tienes el corazón de tu hijo. Él está pasando 8, 10 horas cada día con sus amigos en el colegio y papá contigo nunca. Entonces, cuando tú tratas de entrar en su vida para enseñarle o disciplinarle, ¿quién eres tú? Él vive para sus amigos, para ganar su respeto de ellos, para ser grande entre ellos, en vez de vivir para ser grande ante su papá y luego el Dios de su papá. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, no se puede negar, no se puede negar. No puedes. Quizás hay excepciones, pero mayormente, generalmente, los niños salen de la casa y toda su vida se encuentra fuera de la casa. Entonces, es muy difícil que tienes una influencia. Otra cosa necesitas entender. Más o menos, un niño cristiano que va a un colegio, va a la universidad, de lo que puedo calcular, después de graduarse de la universidad, él ha tenido más o menos 15,000 horas de instrucción con respecto a cómo vivir mundanamente.
ideología mundana, prácticas mundanas. Él ha recibido más o menos 15,000 horas de instrucción por medio del colegio, la universidad, la televisión y sus amigos. Ahora, los expertos nos dicen que para ser experto en cualquier cosa, sea médico, sea atleta, futbolista, uno necesita 10,000 horas de entrenamiento y instrucción para ser experto en cualquier cosa. Ahora, tu niño, cuando sale de tu casa, tiene más o menos 15,000 horas de instrucción en la ideología mundana y las prácticas mundanas. Casi todo lo que el colegio y la universidad va a enseñar a tu hijo, no solamente no está de acuerdo con lo que crees, sino ellos hablan mal, hablan en contra de lo que tú crees. Hasta los en la primaria están aprendiendo, viendo fotos de homosexualidad para que vean que es algo normal. Están escuchando de la evolución y otras cosas. Ahora, en una casa evangélica, si es un padre que tiene un estudio bíblico con su hijo, vamos a decir una vez a la semana, y casi no existe esto, ¿no? Pero un padre que enseña a su hijo una vez cada semana, el niño va a salir con más o menos que 500 horas de instrucción en la palabra de Dios. Si tú dices, pero escuela dominical, mira, 40 horas cada semana en el colegio, escuchando todo lo que contradice la palabra de Dios, y tú mandas a tu hijo a una escuela dominical donde 45 minutos él pinta el arca de Noé o la túnica de José, y tú estás ahí preguntando, ¿y por qué he perdido a mi hijo? Mira lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 13. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No quiero ofender a los jóvenes aquí, pero si eres joven, eres necio. De verdad, nacemos necios, es lo que la Biblia dice. Necios, neófitos, simples. Aún la palabra de Dios usa la palabra tonto. No sabemos casi nada. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes han escuchado de la brecha generacional? La brecha, la división entre las generaciones. ¿Han escuchado en los colegios y las iglesias evangélicas, los niños deben estar con los niños? Los jóvenes deben estar con los jóvenes. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿De la palabra de Dios? No. No se puede justificar esta enseñanza por la palabra de Dios. Jamás. La Biblia enseña lo opuesto. No dice que los niños deben estar con los niños o los jóvenes deben estar con los jóvenes, porque siguen siendo jóvenes. Por esta razón, yo estaba hablando esta mañana, yo estaba hablando acerca de una película que demuestra la batalla en el mar entre un buque, de velas, un buque francés y un buque inglés, y están allí peleando en el mar, y de repente los dos buques se juntan y los soldados de los ingleses tienen que saltar al otro bote y pelear. Es la parte más peligrosa en una batalla. ¿Y qué pasa? El capitán, el líder, que salta primero, y los demás siguiendo su valentía y todo lo demás, en la película tiene más o menos 15 años. Y nuestros niños de 30 años están jugando juegos de video. ¿Por qué? La brecha generacional. Los niños crecen con los niños, los jóvenes con los jóvenes, comparándose el uno con el otro. No hay ningún hombre entre ellos. No tienen ejemplo de masculinidad, no tienen ejemplo de nobleza, no tienen ejemplo de nada. Jóvenes mirando jóvenes.
Jóvenes enseñando jóvenes. Es una característica del juicio de Dios contra un pueblo. Isaías capítulo 3, donde dice, los jóvenes van a oprimir a los ancianos y mujeres van a ser los líderes de todos. El niño debe estar con hombres para que deje las tonterías de niños. Chicas, ustedes quieren casarse, quieren un montón, pero tienen tantas ideas románticas, no saben cómo manejar una casa, cómo administrar en una casa, cómo cocinar, cómo enseñar niños, cómo hacer las finanzas. No tienen ninguna idea. Sus ideas son románticas. No, el matrimonio es la cosa, es un don de Dios, pero es un sacrificio tremendo. Los niños, otra que mi esposa, la bendición más grande en mi vida, bendición terrenal, son mis hijos. Pero es un sacrificio. Pero vale. ¿Cómo voy a predicar en todas partes del mundo, pero llego a mi casa y no vivo bíblicamente? No. Ustedes pueden ver ahora que todas esas iglesias somos iglesias bíblicas, pero no estamos haciendo nada bíblico. Pero estamos escuchando a los psicólogos, ¿no? Cuando nos dicen adolescencia, cuando nos dicen brecha generacional. Ah, sí, el niño es adolescente ahora. ¿Sabe que en la Biblia adolescencia no existe? No como se define por los psicólogos. Una época, un tiempo en la vida de un joven, cuando él quiere independizarse y comienza a mostrar rebeldía porque está llegando a ser hombre o mujer. No existe en la Biblia. Pero nosotros lo aceptamos, ¿te das cuenta? No, hermanos. Si vamos a ser una iglesia bíblica, bueno, así es. Yo he predicado mucho, es mi última prédica. Hermanos, todo es falso si nuestra familia no anda bien. Por eso los pastores no pueden ser pastores, a menos que manejan bien su familia. No vivimos en tiempos como antes, vivimos en una crisis. Estamos en una crisis en la sociedad. ¿Se dan cuenta que todas las instituciones de moralidad, todos se han caído? Todas las leyes han cambiado. Lo que antes era malo ahora es bueno. Lo que antes era bueno ahora es malo. En tiempo nos van a odiar como cristianos, peor que lo que ves ahora. Tenemos que empezar a repensar, conforme a las Escrituras, cómo debemos vivir como cristianos. Y la necesidad más grande en la iglesia en el día de hoy son hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres? En esta iglesia, ojalá se levanten hombres. Pero hombre, yo te puedo decir algo, no puedes hacerlo a solas. La cultura es tan contraria a la Escritura que los hombres tienen que empezar a reunirse como hombres y estudiar las Escrituras para ver lo que es un hombre y cómo debe vivir un hombre. Si estás aquí esta noche o esta tarde, si estás aquí y no conoces a Cristo, por favor, como el hermano Alfonso les compartió, por favor, no salgan de aquí sin conocer a Cristo. Por favor. Estamos dispuestos a hablarles de Cristo, porque Él es el único Salvador. Tú puedes arreglar tu vida, sí, puedes ganar para ti mismo una moralidad, pero hermano, sin Cristo no tienes nada, no tienes nada. Dios les bendiga.